En nuestra introducción a los juegos sencillos va siendo el momento de acercarnos a juegos un poco más vistosos, aunque todavía sean consola. Vamos a empezar a ver cómo poner colores, cómo borrar la pantalla, cómo comprobar teclas, y lo vamos a hacer aplicando nuestras tres en raya, para las que ya tenemos una lógica que funciona, y cambiando su apariencia. Y para eso he creado un proyecto nuevo, pero me he traído todo el contenido del anterior, y vamos a ir cambiando ciertos detalles de nuestro bucle de juego. Habrá cosas que no cambien, cosas que sí cambien, por ejemplo, el animar elementos seguirá sin existir, no habrá animaciones como tal. El comprobar todo el juego no cambiará, será la misma lógica de juego que la anterior, y seguirá sin haber una pausa hasta el final de fotograma, porque este juego todavía va a tener teclas bloqueantes. No hará nada hasta que yo no pulse una tecla, pero sí van a cambiar la forma de dibujar y la forma de comprobar la entrada del usuario. Podemos empezar por el dibujar. Un primer detalle para mejorar podría ser borrar la pantalla, y borrar la pantalla es muy sencillo en C#, es console.clear. Con eso la pantalla se borra en el color de fondo que hayamos elegido, que de momento sigue siendo el negro. Podemos también cambiar el color, por ejemplo, hacer pues console. Tenemos un foreground color, un color de primer plano, y para acceder a los distintos colores existe un console color y varios colores predefinidos. Por ejemplo, si yo hago esto, console color.green, ahora cada vez que se dibuje el tablero, se borrará la pantalla antes y todo se escribirá en verde. Vamos a comprobarlo y seguimos mejorando a partir de ahí. Esa es la apariencia. Si digo que en la fila 2, columna 2, se borra y vuelve a aparecer en la esquina superior, en vez de aparecer un tablero después de otro. Pero lo dicho, vamos a seguir mejorando. Vamos a hacer que esta O sea más grande, que las X, como esta que podríamos poner, también sean más grandes, incluso que se pueda mover con las flechas, en vez de tener que escribir casilla 1, columna 2, cosas por el estilo. Y para eso podríamos separar esto en dos bloques. Un bloque que primero dibuje el recuadro de fondo y luego otro que dibuje el símbolo de cada jugador. La lógica podría ser algo parecido a esto. Por ejemplo, vamos a dejar aquí un comentario que nos marque la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Y lo nuevo puede ser, por ejemplo, pues eso, comenzar por dibujar el recuadro de fondo o algo así lo podríamos llamar. Si yo pongo una palabra como dibujar recuadro, me dirá, no sé lo que es eso, pero puedo pulsar Alt Intro y entonces me dirá, ¿quieres que te genere ese método? Le digo que sí. Y me aparece aquí abajo un esqueleto que todavía está vacío y que yo rellenaré. Y podría, por ejemplo, pues con este doble for, recorrer todas las casillas, dibujando lo que hay en cada una de esas casillas. Elimino esta línea de aquí, que ahora va a ser parte de dibujar el recuadro. Elimino esto de aquí. Y podría ser algo como dibújame el símbolo. Y ni siquiera voy a usar esa array de símbolos ya, podría ser algo parecido a esto. Dibújame el símbolo que hay en esa fila y en esa columna. Al ser una única orden, podríamos incluso quitar estas llaves de aquí. Pero vamos a intentar acercar el dibujar pantalla a algo como esto. Dibujas el recuadro y recorres todas las casillas dibujando el símbolo que hay en esa casilla. Nuevamente pulsamos Alt Intro para que nos genere ese esqueleto. Y vamos a empezar por ahí. Si dibujar símbolo, por ejemplo, podría ser algo que a partir de lo que hay en esa posición del array dibujara una cosa o la otra. Tomando lo que hay en esa fila y en esa columna. Y ahora puede ser simplemente un if de si es un 1 me dibujas una O, si es un 2 me dibujas una X. La idea es algo parecido, es decir, pues si el jugador es el 1, y podemos hacer un console.write que escribiera, por ejemplo, pues para la O podría ser, por ejemplo, un espacio, 3 OEs, otro espacio. Vamos a dibujar caracteres que tengan, por ejemplo, 5 letras de ancho, 5 letras de alto, para que en una consola normal de 25 líneas de altura nos cupiera todo. Entonces podríamos duplicar esto y ahora hacer que fuera la parte de alrededor, algo así. Repetimos esto otras 2 veces más y repetimos esta última. Algo así podría ser el símbolo del primer jugador. Y para el del segundo podemos hacer algo parecido. Podemos copiar esto de aquí. Y nos faltará realmente posicionarnos antes, pero vamos primero a preparar el esqueleto de cómo podría ser. Podría, en caso contrario, si es el jugador 2, voy a dibujar una X.
y esa X podría ser, por ejemplo, pues con asteriscos para variar o algún símbolo distinto. Y empezaría en este caso por los símbolos de fuera, y luego pondría un espacio, un asterisco, así. Ahora pondría solo el símbolo central, y ahora ya repetiría. Algo así nos podría servir para dibujar cada uno de los símbolos, pero insisto, habrá que colocarnos en la posición que corresponda. Aún así podemos empezar por cambiar el color, elegimos un color para cada uno. Por ejemplo, las OEs podrían ser en color verde, y las X podrían ser, por ejemplo, pues en algún otro color claro, como el cian o alguno así, que se viera bien sobre fondo oscuro. Algo así podría servir. Pero insisto, esto se irá colocando en distintas posiciones de pantalla, con una anchura de 6, 5 más la línea vertical para cada una, con lo cual nos interesará prepararnos una fila de pantalla y una columna de pantalla, que a ojo podría ser algo parecido a esto. A la fila de pantalla podría ser esa fila que hemos recibido multiplicada por 6, insisto, dejaremos 5 caracteres por cada uno de los símbolos que vamos a mostrar, más una barra vertical y un cierto margen, por ejemplo, pues un margen de 2 para que nos quepa algo que indique en qué fila estamos. Y lo mismo para cada columna, es decir, pues la columna en pantalla, aquí podremos dejar más margen. Sería esa columna que estamos leyendo, la 0, la 1, la 2, igual multiplicada por 6, y aquí el margen puede ser, pues, por ejemplo, de 10 o de 11. Pero claro, ahora habrá que colocar cada uno de estos donde corresponda. Podría ser algo parecido a decir, pues quiero en mi consola colocarme en una cierta posición, set cursor position, y para el primer carácter, para la primera fila, va a ser esa fila de pantalla y esa columna de pantalla tal cual. Y los siguientes estarán en las siguientes filas, pero en la misma columna, con lo cual esto sería algo parecido a en la fila esa más 1, pero en la misma columna, en esa fila más 2, pero en la misma columna, más 3 y más 4. Y esta misma idea la haremos también para la X. Nos llevaremos este fragmento de aquí y diremos te colocas en la fila y la columna que hemos calculado. El siguiente dado estará en la siguiente fila pero en la misma columna. Y lo mismo para los otros. Algo así se podría acercar. Podemos hacer ya una primera prueba. Podemos dejar todo este fragmento de aquí comentado. No lo borramos todavía. Pero es posible que ya nos aparezcan las casillas colocadas todavía sin recuadro, porque el dibujar recuadro lo tenemos vacío. De hecho, vamos a comentar para que no salte esa excepción, que se pueda probar. Nos seguirá pidiendo dime qué fila y qué columna quieres con números, pero deben ser símbolos más grandes y más coloridos. Vamos a verlo. Dime la fila, pues digo por ejemplo que fila 2, columna 2. Algo ha salido descolocado, vamos a ver ahora fila 1, columna 1. Algo no está bien, vamos a revisar. Comprobamos esto. Vale, cierto, lo he puesto al revés. Debería ser el primer parámetro del set cursor position es la columna, no la fila. Vale, eso ya tendrá una pinta un poco mejor. Duplico esto de aquí, lo voy pegando, 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 pegando. Y ahora eliminaré ese parámetro que me falta a continuación. Ahora tenemos columna fila, volvemos a probar. 2, 2. Aparece uno más o menos centrada, no tiene mala pinta. Ahora vamos a probar en 1, 1. Y aparece una X en azul, vamos bien. Ahora en 2, 3, por ejemplo. Ahora en 3, 3. Vale, nos vamos acercando, nos falta el recuadro y nos falta que ese dime fila, dime columna aparezca más abajo y luego desaparezca. Podemos empezar por colocar ese dime la fila y la columna. Nos desplazamos hasta el comprobar entrada de usuario y antes de ese dime y ese dime podemos hacer otro console.setCursorPosition. Decimos que en la columna, por ejemplo, 1 de la fila, por ejemplo, 20.
y eso debería estar ya por debajo de lo que estamos dibujando. Pero vamos de paso a dibujar el recuadro. El recuadro podrían ser varias líneas horizontales, varias líneas verticales. Las horizontales van a ser fáciles, las verticales no tanto. Primero pues, elegir un color distinto, por ejemplo blanco, o mejor que blanco, que está mal visto, el amarillo. Y vamos a prepararnos un par de comentarios para recordar pues líneas horizontales. Nos harán falta solamente dos, que separen la primera fila de la segunda y la segunda de la tercera. Y al igual que antes tendremos primero que colocarnos en unas coordenadas parecidas a estas y que escribir varios guiones. En horizontal esos varios guiones los podemos hacer con un new string que nos creará una cadena repetitiva en vez de hacer un doble for. Entonces podría ser algo parecido a esto en principio. Habíamos empezado en la columna 11, creo recordar. Vamos a comprobar. Sí, estamos en la 11. Y luego sería la fila por 6. Y si habíamos empezado en la columna, perdón, en la fila 2, podríamos sumarle aquí, por ejemplo, 7. Ahora afinaremos si no sale bien, pero algo así podría quedar bien. Y en esa posición quiero escribir una nueva cadena repetitiva formada por guiones y podría ser 18 guiones, algo parecido a eso. Veamos, detalles para revisar. Aquí no lo he llamado fila, sino i. Pues podemos probarlo y ver si aparecen las líneas horizontales más o menos bien cuadradas. Tenemos líneas, fila 2, columna 2, parece que no está mal. Fila 1, columna 1. Fila 3, columna 3, parece que sí. Vamos a colocar las líneas verticales. Para las verticales sí que nos hará falta un doble for. Y vamos a usar mejor variables que se llamen columna y fila o algo así para que sea más fácil de leer. No nos bastará con una variable i. Columna. Igual que antes, nos va a bastar con dos columnas separando las tres columnas verticales. Y para cada columna tendremos que hacer varias filas. En principio, 6 cada uno, pues unos 18 caracteres de altura. Nos traemos el cursor position y el right line, pero vamos a escribir, incluso con right, ni siquiera con right line, una línea vertical, puede ser la barra que tenemos en la tecla del 1. Y para colocarnos, nos debemos colocar en esa columna y en esa fila. La fila en principio imagino que podéis algo como fila más 2, por eso que me he dejado 2 de margen por arriba. Y la columna multiplicamos por 6 igual que hemos hecho antes. Por eso que ocupan 5 letras más la línea vertical cada una y dejamos un cierto margen que podría ser los 11 iniciales más 6, pues 17, 18, algo así. Vamos a comprobar si así el recuadro queda bien y si no, refinamos. Creo que está un poco desplazado a la derecha, vamos a probar. 2, 2. Sí, tenemos que moverlo un par de posiciones. Columna por 6 más 16 y relanzamos. Fila 2, columna 2. Se está solapando un poco como si hubiera puesto un carácter de más al final, lo comprobaremos, pero vamos a fila 1, columna 1, la X sí que sale bien. Fila 3, columna 3. Vale, la apariencia es buena. Pues ahora vamos a hacer que con las flechas del teclado se pueda seleccionar. Puedo poner, por ejemplo, una marca aquí arriba que se mueva hacia uno hacia otro y otra marca aquí que se mueva hacia arriba hacia abajo. Primero comprobamos esas OEs. Efectivamente me he dejado un espacio en blanco aquí que es lo que estaba tapando el recuadro. Y vamos ahora ya a ese comprobar entrada del usuario, que vamos a hacer de forma radicalmente distinta. En principio me parece bien empezar en fila 0, columna 0, me parece bien que tengamos un booleano para que esa casilla sea ya válida. Y vamos a empezar por esperar que el usuario pulse una tecla. Y para eso tenemos un tipo de datos que es el console key info, información de tecla en consola, cuyo valor tomaremos de console.readKey. Eso nos permite leer una pulsación de una tecla, todavía bloqueante, lo mejoremos en el juego de plataformas, pero sin necesitar esperar a que se pulse la tecla intro. Y entonces para analizarlo lo que queríamos decir, pues si esa tecla
su componente key resulta que es, y tenemos una enumeración más, igual que el console color, que en este caso se llama console key, y tenemos distintos símbolos. Por ejemplo, tenemos un left arrow, que sería la flecha hacia la izquierda. Entonces preparamos un esqueleto parecido a este y lo iremos afinando para todos los demás. Por ejemplo, con la tecla izquierda lo que podríamos hacer es disminuir esa columna, es decir, mi columna quiero que baje en 1, y hay que decidir qué ocurre cuando desbordemos, cuando estemos en la primera columna y pulsemos a la izquierda. Hay dos alternativas. O bien no permito mover, o bien doy la vuelta y voy a la última. Si hacemos eso, aquí lo que haría entonces decir que si la columna es menor que 0, en ese caso quiero que la columna vuelva a ser la 2. Y de esa misma forma podríamos comprobar las teclas hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Para la derecha sería right arrow, aumentaríamos la columna, y si es mayor que 2, quiero que vuelva a ser la 0. Y esa misma idea la puedo aplicar hacia arriba y hacia abajo. De modo que hacia arriba disminuya la fila y si he desbordado vuelva al 2, a la inferior, y hacia abajo aumenta la fila y si supero la última, vuelva a la primera. Hay que decir también qué tecla queremos que sea la de confirmar, la de decir que esa es la casilla que quiere, puede ser espacio, puede ser intro, con lo cual podemos hacer algo parecido a esto. Voy a traerme el esqueleto. Si se pulsa espacio, nuestra variable controla casilla válida igual a false, pues podríamos hacer que en ese caso ya dé por sentado que hemos aceptado la casilla. Con casilla válida igual a true. Siendo estrictos deberíamos realmente validar que esa casilla está vacía y eso lo teníamos ya preparado por aquí. Si en la fila y esa columna hay un 0, con lo cual esto sería mucho más razonable que fuera algo así. Si se pulsa espacio y no hay nada en esa casilla, marco casilla válida como true. Con lo cual dejaremos de repetir ese pulsa una tecla, y colocaremos en esa casilla. Podemos dejar este fragmento que ya no usamos comentado, ya lo borraremos después cuando todo parezca correcto. Y nos queda dibujar un par de marcas para que el usuario sepa en qué fila y en qué casilla está. Y eso podría ser lo primero o casi. Nos preparamos un color distinto, por ejemplo, sea el gris, sea el blanco directamente. Y nos colocamos al principio de la fila, al principio de la columna, y ponemos un par de marcas. Podría ser, por ejemplo, pues al principio de cada fila, con un set cursor position. Empezamos en el 11, con lo cual estaría bien la columna 10. Y el número de fila, pues en principio íbamos de 6 en 6, margen de 2, podría ser algo como más 4. Es decir, margen de 2 y la mitad de esos 5 de altura. Y entonces en esa posición vamos a escribir una marca que le diga al usuario qué fila está seleccionando. Y algo muy similar podemos hacer para marcar la columna. Duplico este fragmento y lo refinamos. Y en este caso sería la columna multiplicado por 6 más un salto que serían los 10 iniciales de margen y un poco más, quizás 13 o algo así. Y la fila pues tendrá que ser la 0 o la 1. Y en ese caso escribimos, por ejemplo, una V. Pues vamos a probarlo, pero si no está debe quedar muy poco para que funcione. Me aparecen dos marcas, si me muevo, vale, nos falta borrar la pantalla antes porque me deja rastro, pero si me pongo en el centro y bajo y ahora pulso el espacio, ahí aparece la O. Si me voy al final y pulso aparece la X, parece bastante razonable si borramos antes la pantalla. La forma razonable de borrar la pantalla es simplemente redibujar, con lo cual puedo simplemente aquí volver a llamar a dibujar pantalla y vamos a probar una partida hasta el final. Vale, pues me coloco en el centro, parece que ahora sí me lo marca bien, pulso espacio y aparece la O. Ahora, por ejemplo, al final de la primera fila pongo una X, ahora aquí arriba pongo una O, aquí abajo pongo una X, parece que va bien por ahora. Una O aquí, una X al principio, vamos a forzar 3 en raya. Perfecto, solo faltaría que ese cartel de felicidades
aparezca en otra posición, quizás incluso con otro color, igual que estamos haciendo inicialmente para los avisos de dime la fila, dime la columna, pero con eso lo tendríamos listo. Esa es la idea de cómo se podría escribir en colores, cómo se podría borrar la pantalla, cómo se podría comprobar teclas. Repasamos rápidamente: colores con console.foregroundColor y valores predefinidos, posiciones con console.setCursorPosition, columna y fila, y borrar pantalla con console.clear, que habíamos hecho por aquí arriba al principio del dibujar pantalla. De modo que ya podemos borrar estos fragmentos que hemos dejado comentados, mientras que nos aseguramos de que todo lo demás seguía funcionando. Lo mismo en el comprobar entrada. Y solo nos faltaría el colocarnos en cierta posición. Me traigo esto de aquí. Elimino el fragmento que ya no hace falta. Y cuando termina la partida, en ese felicidades, nos colocamos en la fila 20 o en ese empate nos colocamos en la fila 20. Si queremos incluso podríamos nuevamente cambiar el color, es decir, pues esto lo quiero decir con tal color, para que no aparezca con el último que hayamos escrito. Pues digo, mi foreground color en este caso va a ser console.color. Y por ejemplo en este caso podemos escribirlo en rojo. Y esa misma idea la copio y la pego y la llevo a felicidades. Me coloco en la parte inferior de la pantalla en color rojo y le felicito, o me coloco en la parte inferior color rojo y le aviso de empate. Probamos una nueva partida hasta el final, pero en este caso empatando, y si va todo bien lo damos por terminado. Pues parece razonable. Termina la partida y aparece el aviso de empate. Y en la próxima entrega aprovecharemos estos conocimientos para hacer un juego que recuerde a un plataforma, más bien a un juego de laberintos, en el que haya un personaje que se mueva por una pantalla, con objetos que recoger, objetos que esquivar, con un marcador de objetos recogidos, una serie de ideas que poco después llevaremos a un juego ya en modo gráfico con imágenes reales y con sonidos.